Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Continuamos con nuestro estudio en el Evangelio según San Marcos. Vamos en el capítulo 13. Sí, vamos a empezar el capítulo 13. Hemos mirado cómo a través del estudio a Jesucristo lo han interrogado una y otra vez para agarrarlo en alguna cosa equivocada. Hasta este momento, su última semana de Jesucristo, ha estado entrando a Jerusalén y todo el tiempo, al llegar la noche, ha salido a Betania. Nunca pasó la noche que se sepa en las Escrituras, nunca se oye que pasó la noche en Jerusalén Jesucristo. Siempre pasó la noche en otro lugar, ya sea en el Monte de los Olivos o en Betania, pero no tenemos verdaderamente información acerca de que él se haya haber quedado en Jerusalén. Desde su entrada triunfal, cuando llegó en el burrito que le gritaban Hosana, Hosana al que viene en el nombre de Jesús, lo han a él interrogado. Llegó, limpió el templo, después le preguntan que con qué autoridad hacía eso, y lo han tentado, le han preguntado cosas, cuál es el mayor mandamiento, que si le es lícito pagar los impuestos al Imperio Romano, a César. Y Jesucristo les dice dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ayer en nuestro estudio concluimos con la ofrenda de la viuda. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y hoy entramos al capítulo 13. Después de terminando este capítulo nos van a quedar 3 más y concluimos con nuestro estudio. Creo que ya después de este capítulo nos es necesario irnos más despacio. Sí, porque aquí va a hablar de profecías de su venida en el capítulo 13. Y en el capítulo 14 en adelante vamos a ver la traición de Judas Iscariote, que Jesucristo es entregado, arrestado, crucificado y muerto y sepultado. Y después concluimos con su resurrección y terminamos el libro. Verdaderamente es para mí un privilegio poder compartir la palabra de Dios. No soy un erudito bíblico, no soy un teólogo, pero desde mi niñez verdaderamente deseaba compartir la palabra del Señor. Sé que ante los ojos de Dios soy responsable de si enseño alguna doctrina equivocada, voy a darle cuentas al Señor. Si soy de ocasión de desviar verdaderamente el pueblo de la verdad, de la palabra de Dios, y llego yo a conclusiones humanas o a cosas religiosas solamente que quizás yo diga que así son,
¿verdad? Entremos a nuestro estudio. Padre bendito, gracias Señor te damos en esta mañana. Gracias, infinitas gracias Señor por tu misericordia, porque tú eres bueno Señor. Gracias por haber dado Señor a tu Hijo Señor, para que nos diera el perdón de pecados Señor, para darnos oportunidad de reconocer nuestra vida de pecado, arrepentirnos y recibir el perdón de nuestros pecados y ser santificados por medio de la sangre de Cristo, Señor. Ningún ser humano llega a ser santo, Señor, delante de tu presencia, porque somos pecadores, Señor. Ya una vez que pecamos en el pasado, Señor, eso nos hace pecadores, Señor. Pero podemos llegar a la santidad, porque nos la has dado, Señor, por medio de la sangre de Cristo, no porque nosotros la alcanzamos. Y si vivimos una vida agradecidos a esa verdad absoluta que nos has comprado con la preciosa sangre de tu amado Hijo, para sacarnos del estado de pecado y de muerte en el cual nos encontramos en esta vida, en este mundo, Padre. Y vivimos una vida en gratitud a ti y podemos verdaderamente vivir vidas que te agraden a ti en gratitud, porque nos has perdonado y nos has santificado delante de tu presencia por medio de la sangre de Cristo, Señor. Te pedimos la guianza de tu Espíritu Santo que nos guíe y nos ministre con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero mandar saludos a los hermanos que nos siguen. Sofía, Jorge, gracias por acompañarme. La mera verdad me son de aliento. Me animan a perseverar aquí, en seguir compartiendo. Y gracias, la mera verdad, para mí es un privilegio que me acompañen y juntos vayamos estudiando, en verdad, la palabra de Dios. A Laura, bendiciones. Gracias por acompañarnos. A nuestro hermano Gonzalo Yaven también, y a Elmer, Mercedes. Gracias. Saludos hasta Suiza. Bendiciones, que la gracia de nuestro Señor se perfeccione en sus vidas en donde quiera que estén. Amén. Bueno, entramos. Dice el capítulo 13, versículo 1 en adelante del Evangelio según San Marcos. Aquí Jesucristo predice la destrucción del templo. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí Jesucristo sale del templo y uno de sus discípulos le muestra los edificios del templo. Y no se compara a la mera verdad a cuando Salomón lo hizo para ese tiempo de Jesucristo. Pero Jesucristo le da esta respuesta, ¿verdad? Respondiendo le dice: ¿ves todos estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hay personas que han malinterpretado este pasaje o le han dado una aplicación o una interpretación equivocada. A la gente le ponen temor acerca de este pasaje, que cuando sea el fin del mundo va a haber una destrucción total, que no quedará piedra sobre piedra en ningún lugar.
que quizás las casas, edificios, todo sea destruido por grandes terremotos. Pero no es así, porque en un terremoto, aunque se cae un edificio, se cae una casa, aún quedan piedras sobre piedras. Esta profecía o estas palabras fue una profecía de Jesucristo concerniente al templo. En el año 70 parece que cuando destruyó el Imperio de Roma, destruyeron el templo por completo, por cuanto el templo estaba cubierto de oro por dentro en las paredes forradas. Se agarraron su tiempo los romanos para ir quitando piedra por piedra para sacar aún el oro que estaba entre en medio de una piedra sobre otra. Las piedras estaban cortadas en una exactitud que no quedaba básicamente no quedaba nada de espacio entre una piedra y otra piedra cuando las sentaron como ladrillos, pero eran piedras grandes. Por esa razón, cuando destruyen el templo en el año 70, van quitando piedra por piedra para quitar el oro que había entre una piedra y otra piedra, para limpiarlo, para sacar todas sus riquezas. Y verdaderamente en ese lugar no hay hoy en día una piedra sobre otra piedra de lo que era el templo. Los edificios del templo ya no están más ahí. Lo único que queda es parte del muro que estaba alrededor del templo, que es el muro de los lamentos hoy en día, pero no es ni siquiera del muro del templo, ese pedazo que está ahí. Era como para separar el atrio. Pero yo lo he oído desde niño, más de los testigos de Jehová, que esta es una profecía que cuando sea el fin del mundo, no quedará piedra sobre piedra. Durante la gran tribulación, aún va a haber edificios que van a estar de pie, aún va a haber casas que van a estar de pie. Mucha gente que va a sobrevivir en la gran tribulación va a entrar verdaderamente, van a conservar su vida y van a entrar al milenio de Jesús a través de la gran tribulación. Muchos van a ser muertos, los que no quieran poner su fe y su esperanza en Jesucristo y decidan cuando el anticristo se manifieste. Muchos van a pagar con su vida para entrar verdaderamente a la vida eterna. Muchos van a verdaderamente no aceptar ponerse la marca de la bestia, pero les saldrá muy caro verdaderamente su decisión o su espera para hacer una decisión por Cristo. Cuando la hagan, les va a costar la cabeza. Pero esta profecía es en base al templo. Por supuesto que cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva y esta tierra sea verdaderamente quitada, desechada, consumida por el fuego, entonces sí no quedará nada, absolutamente nada. Sí, pero esta es una profecía en referencia al templo. Luego aquí, señales antes del fin, ¿verdad? Aquí iban, cuando salió Jesucristo del templo, ya iban de camino hacia el Monte de los Olivos. Y ese camino, verdaderamente el Monte de los Olivos queda enfrente. Las fotografías que hay de Jerusalén, donde se mira la mezquita de la Roca, que se mira la cúpula esa dorada, así, allá en lo que era el área donde estaba el templo. Esas fotografías, para que puedan salir así, que se mire la mezquita esta de la Roca que está ahí,
son tomadas del Monte de los Olivos. Es de la única manera que se aprecia esa vista de Jerusalén, ahí de donde estaba el templo, del Monte de los Olivos. Cuando sale Jesucristo del templo, van en ese camino, van subiendo hacia el Monte de los Olivos, bajan hacia el torrente de Cedrón y suben. Y cuando van subiendo, pues miraban los templos, miraban el templo, el edificio del templo, y por eso uno de sus discípulos le dice eso. Cuando llegan, dice aquí, se sentó en el Monte de los Olivos frente al templo. De ahí, del Monte de los Olivos, es donde la mayoría de las fotos que podemos encontrar en el internet, donde se mira la mezquita, esa que está ahí, a un lado de donde estaba el templo antes, son posibles desde el Monte de los Olivos. Imaginémonos en lugar de la mezquita esa, cómo se miraba de hermoso el templo. Sí, ahí se encuentra Jesucristo sentado en el Monte de los Olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan, Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decirle: mira que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Esa frase de principios de dolores es como cuando una mujer va a dar a luz, que le vienen primero los dolores de parto. Todas esas cosas, cuando se comiencen a ver nación contra nación, guerra, va a haber guerra en muchos lugares, va a haber terremotos en muchos lugares, dice que será como principios de dolores. Es porque esos tiempos ya están aproximados, ya están ahí para manifestarse. Sí, principios de dolores es una frase que Jesucristo usa para exponer verdaderamente que debemos de estar alerta, que cuando todas esas cosas se miren, y sí las estamos mirando, miramos la guerra de Ucrania con Rusia, y los terremotos que ha habido últimamente. Sí, verdaderamente estamos en los principios de dolores. El Señor está pronto en regresar. Dice: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os los azotarán, y delante de gobernadores y de reyes los llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Sí. Come on. Que pues ok. Sí, dice: pero mirad por vosotros mismos, porque los entregarán en los concilios y en las sinagogas los azotarán, delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mi nombre para testimonio a ellos. Eso es verdad en la vida del cristiano, si verdaderamente decidimos vivir al 100% para Cristo.
Si decidimos verdaderamente vivir al 100% para el reino de Dios, estas cosas serían palpables en nuestras vidas. Muchos cristianos caerían en las cárceles, otros serían muertos, sí, presentados ante los jueces de la corte. Imagínate, verdaderamente, la verdad del Evangelio es hacer el llamado al arrepentimiento para que la persona se arrepiente y reciba el perdón de pecados que Dios ya le ha dado por medio de Jesucristo. El Evangelio es hacer el llamado a que crea la persona en el Hijo unigénito de Dios, en Jesucristo. Que crea en quién es Él, quién es Jesucristo. Sí. Y debe de creer verdaderamente en la maldad de su vida para venir a un arrepentimiento verdadero. Esa es la verdad del Evangelio. Ahora imagínate, si vamos a una iglesia católica y están bautizando ahí niños recién nacidos casi, todavía no saben ni hablar. Verdaderamente, a lo que es el Evangelio y a lo que es el bautizo, dice Jesucristo: vayan por todo el mundo y hacer discípulos por todas las naciones. El que creyere, dice, y fuere bautizado será salvo. Así dice la palabra. Y si interrogara uno ahí a esas personas o al niño que es bautizado y le preguntáramos: ¿en qué estás creyendo? ¿Has reconocido tu vida de pecado? ¿Te has arrepentido? ¿Estás poniendo tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador? Interrogáramos a los padres, porque esa es una decisión personal de cada individuo. Como padres, a esa edad nos es necesario verdaderamente hablarles la palabra de Dios. Lo miramos cuando a Jesucristo le preguntan por cuál es el mayor o el principal mandamiento. Y Jesucristo les contestó. Y en el pasaje en Deuteronomios acerca de que: oye Israel, el Señor, ¿verdad? Uno es. A Él solo llamarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo. Y dice que vas a guardar por obra sus estatutos y sus mandamientos y se los vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esa es la tarea de toda persona que cree en Jesucristo para con sus hijos pequeños. De instruirlos en la verdad del Evangelio, hablarles la palabra de Dios, hablarles que hay un Dios, hablarles verdaderamente de lo que es la desobediencia al pecado, para que cuando lleguen a una edad verdaderamente donde ellos ya puedan tomar una decisión, ellos mismos tomen la decisión de creer en aquel que dio su vida por ellos. A mí, mis padres me bautizaron en la iglesia católica de niño. Yo ni siquiera tengo memoria de ese día. Ni siquiera recuerdo cómo fue. No me predicaron el Evangelio. Yo no creí para que fuera bautizado, como dice Jesucristo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Verdaderamente, ese bautizo de nada es sin mi decisión verdaderamente por Cristo, sin reconocer verdaderamente yo mi vida de pecado y de muerte. Si hablara uno verdaderamente contra esas cosas, yo les aseguro que verdaderamente
Lo meten a uno en la cárcel, lo meten a uno en prisión. Si verdaderamente fuéramos a las cortes, si verdaderamente viviéramos el Evangelio al 100% y viviéramos una vida para el reino de los cielos, nos presentáramos en los juzgados, en las cortes, donde están haciendo matrimonios hombre con hombre, mujer con mujer, y impedir o hablar en contra de esa verdad. Les aseguro que los llevarían a corte, y por cuanto estás violando los derechos humanos de la otra persona, te encarcelaría el juez por andarte metiendo en lo que no te concierne. Si viviéramos verdaderamente nuestra vida al 100% para el reino de Dios, muchos de nosotros seríamos muertos, seríamos encarcelados. Yo creo que quizás es el temor que tiene uno, por eso no vivimos la vida verdaderamente como Dios quiere que la vivamos. Creo que es verdad. Creo que vivimos en muchas ocasiones una fe mediocre. Y por cuando vivimos así, nuestra familia miran verdaderamente que creemos en Dios, pero no estamos al 100% por Dios. Y miran verdaderamente la falsedad de nuestras vidas, y por eso nuestros familiares no quieren nada del Evangelio. Porque solamente miran que abrazamos una ideología religiosa solamente. Pero si de veras nos vendemos por el Evangelio en una totalidad, por el reino de Dios, ¿ustedes creen que no nos meterían delante de gobernadores, delante de las jueces, delante de los tribunales, por vivir verdaderamente una vida para el Evangelio de Cristo y para Dios y para su reino? Dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando los traigan para entregarlos, no se preocupen por lo que habrán de decir, ni lo penséis, sino lo que les fuere dado en aquella hora, eso hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, ¿por qué razón? Acá arriba, ¿por qué razón los entregarían delante de los gobernadores y de los reyes por causa del Evangelio y de Cristo? Dice, para testimonio a ellos. Mercedes, buenos días. Para testimonio a ellos. Imaginémonos que yo me presento delante de un juez donde están haciendo una boda, donde dos bigotones van a contraer matrimonios, y me entero de eso y me presento ahí y les digo, ¿verdad? Esto es una abominación delante de los ojos del Dios vivo. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios los ha llamado y les ha dado la vida para vivir una vida más excelente, que dé gloria a Dios, no para que dé deshonra a Dios. ¿Ustedes creen que no me echarían la policía o me echarían de ese lugar, me sacarían de ahí? Pero si yo persistiera, ¿no me pasaría lo mismo que a Juan el Bautista? Lo más seguro es que sí. Ahora, por causa de eso,
Si me llevaran a corte y me dijeran que por qué impedí yo eso, por qué me estaba oponiendo a eso, ¿acaso Dios no me iba a dar verdaderamente palabra para testimonio, no solamente a los que se estaban casando hombre con hombre, sino para el juez, las autoridades ahí, de que Dios estableció un orden en base al matrimonio, varón y hembra los crió? ¿Sí? Dios no crió a Adán y a Esteban, Dios crió a Adán y a Eva. ¿Sí? Y si es para dar testimonio delante de ellos, que quizás me costara la cabeza igual que a Juan el Bautista, pero verdaderamente estamos viviendo valientemente el Evangelio de Cristo y para el reino de Dios. La mera verdad, perdónenme hermanos, pero no creo, la verdad. Si se presenta uno en los lugares, en las clínicas donde hacen los abortos a las jovencitas, y protestáramos ahí y dijéramos no les es lícito, no les es permitido exterminar la vida de un ser humano, son homicidas, y protestamos ahí y hablamos, verdaderamente sería lo mismo. Sería lo mismo. ¿Qué palabras, qué testimonio les daríamos a ellos? Y Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La vida del ser humano no le pertenece a Dios. La vida es la manifestación de la vida de un Dios vivo, real y verdadero. Nosotros solamente somos la manifestación de la vida, de la existencia de un Dios vivo, real y verdadero. Dios no fue hecho a la imagen del hombre. El hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios, y el aliento de vida que tenemos, lo creamos o no lo creamos, es de Dios. Por eso Dios juzga el pecado como lo juzga, con tan severidad. Por eso el lago de fuego es el destino para todo aquel que rehúse creer en el Hijo y poner su fe verdaderamente y volverse a Dios de toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su vida. Dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. ¿Por qué? Porque verdaderamente si yo sé que mi hermano ha violado a mis propias hermanas, tengo que decirle en su cara y tengo que reprenderlo, tengo que hablarle, tengo que decirle que se arrepienta. Y si mi hermano verdaderamente es violento, se levantará contra mí. Si mi padre hizo lo mismo, si mi padre sé que anda viviendo en una inmoralidad sexual y lo reprendo, mi padre se levantará contra mí por causa del Evangelio. Y eso si vivimos verdaderamente al 100% para el reino de Dios nuestras vidas. Y la mera verdad no lo estamos haciendo. Sabemos de pecados serios que hay en la familia y no decimos nada. Los consideramos, decimos, sí, pero Dios es misericordioso. Ay, que el Señor un día les convicte. Pero debemos de decir que lo rojo es rojo y lo blanco es blanco. Y si sus pecados fueran rojos como la grama, si vienen a Cristo y se arrepienten, serán blancos como la lana. Verdaderamente, como creyentes, y esto es para los creyentes, no por aquellos que no han puesto su fe en Jesucristo. Verdaderamente vivimos la vida que debemos de vivir como un testimonio vivo de que el Evangelio verdaderamente es verdad.
de que el pecado es verdad, es algo que Dios va a condenar en el lago de fuego. Y hablamos en contra de estas cosas para que la gente recapacite y se arrepienta de su maldad, aunque nos cueste la libertad, aunque nos cueste la cabeza. Verdaderamente no estamos viviendo como debemos de vivir, si es que hemos verdaderamente creído en el Evangelio de Cristo. Por eso aquí dice que el hermano entregará la muerte al hermano. Si mi hermano no se quiere arrepentir de su pecado y yo estoy duro y duro y duro hablándole que eso es maldad, que eso no está bien, que se arrepienta, que se vuelva a Dios, voy a llegar al grado en que si el hermano lo canso, se va a levantar y me va a dar un balazo si es que tuviera pistola, o me atropella con el carro, o le paga a alguien para que me extermine. Sí. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Me acuerdo cuando recién bautizado, en un retiro de jóvenes, fui para allá y acompañé a los jóvenes, me dio permiso el pastor de ir y ayudarle a la muchacha que estaba como maestra de los jóvenes. Y me acuerdo que en el retiro yo le dije a esta muchacha, yo le dije que a mí me iban a desechar de ahí del ministerio, de ahí de la iglesia, y así fue. Así fue. ¿Por qué? Porque tenía verdaderamente mi amor por el Señor al 100%. Recién convertido, hablé contra unas cosas que no fueron correctas. Y me calificaron como falso profeta, me calificaron como un nuevo que no tenía entendimiento, no sabía yo del ministerio de la Iglesia de Cristo. Pero en esa ocasión llegaron unos individuos a ofrecerles un plan de cómo ganar almas, cómo llenar la iglesia, cómo generar más ofrendas y comprar su propio templo. Y todo ese plan que les iban a dar de trabajo, por así decirlo, les salían $30,000. Yo hablé contra eso. Apenas unas semanas de convertido. Quizás un mes, mes y medio, no sé, 2 meses. Yo le dije al pastor que eso no era de Dios. Me dice, hermano, yo tengo tantos años de pastor, como si tú no sabes nada. Y sí, pero ¿qué no dice la Biblia que el Señor adhería a la iglesia a los que debían de ser salvos? Y hablé contra eso y terminé yo ahí como un falso profeta ante los ojos del pastor. Terminé yéndome de ahí. Pero sí hablé contra esa cosa. Me tomaron a loco, me tomaron como un nuevo sin experiencia, sin conocimiento. Pero la palabra es verdad y la palabra dice esto es negro, eso es negro. Y si dice esto es blanco, eso es blanco. La palabra no puede ser cambiada. Me voy a quedar a medio camino aquí porque me tengo que ir. Nos vamos a quedar en el versículo 13 del capítulo 13. Ay, ¿qué número va? 13. Padre bendito, gracias Señor te damos por esta mañana, Señor. Te pido, bendito Dios, que bendigas la vida de toda persona, Señor, que mire este estudio. Que tu Espíritu Santo vaya y convicte sus corazones. Que si estas palabras verdaderamente, Señor, han traído convicción a nuestros corazones y analicemos nuestra vida, si verdaderamente estamos viviendo un evangelio, si verdaderamente estamos viviendo para darte la gloria y la honra a ti
y a tu reino, o solamente estamos viviendo una religiosidad superficial, una fe superficial, o verdaderamente nos vamos a levantar con el poder de tu Espíritu Santo y ante la luz de todas las personas hacerles ver que lo rojo es rojo y lo blanco es blanco, que el pecado es pecado, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús si se arrepienten. Lo quieran oír o no lo quieran oír, es para testimonio a ellos, porque esa palabra será para vida o para muerte. Será para confirmar su salvación si se arrepienten, o será para confirmar su condenación si no hacen caso al Evangelio de Cristo. Ayúdanos, bendito Dios. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y bendice a cada persona que nos sigue. A Mercedes, Jorge, Sofía, Gonzalo, Elmer, mi suegra en El Salvador, Señor, mis cuñadas, a todas las personas que nos sigan, bendito Dios, a mis amigos, mi familia. Bendícenos y ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos convicte y esto poquito que he compartido, Señor, nos lleve a hacer cambios en nuestras vidas y a hacer decisiones firmes de vivir para Cristo, verdaderamente de vivir para Cristo y no para una denominación o una religión, aunque nos cueste la libertad, aunque nos cueste el cuello o la vida, Señor. Gracias, Señor, sé con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. A Josefa Reyes, bendiciones, gusto de saludarla. Saludos desde San Pedro, California. Nos vemos mañana, voy a tratar de la misma hora. Y sí, por ahí me conecto entre 6:20 y 6:30 de la mañana. Les amo en el amor de Cristo y creo que a mí me ministró la palabra. Mucho que reflexionar, mucho que analizar en nuestra propia vida. Yo tengo tarea para hoy. Tengo que mirar cuáles son mis prioridades y si verdaderamente voy a vivir para Cristo y para el Evangelio. Amén. Amén. Bendiciones. Gracias por sus comentarios y sus saludos. Bye, Laura Bustamantes, Mercedes, Josefa Reyes, bendiciones. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén.